¿Tienes alumnado, hijas o hijos con problemas de conducta desafiante? ¿Sabes qué estrategias utilizar para manejar estos comportamientos? Descúbrelo aquí en Expresión Inclusiva. ¡Comenzamos! Expresión Inclusiva. Expresión Inclusiva. Un foro de educación especial que fomenta la equidad, la inclusión y la diversidad. Aquí comienza Expresión Inclusiva. ¿Qué tal, estimado auditorio? Bienvenidas, bienvenidos a Expresión Inclusiva. Gracias por escucharnos. Al micrófono su servidor Juan Hugo Zúñiga y los invito a que se queden con nosotros. En este programa hablaremos sobre el trastorno negativista desafiante, un tema muy importante para todas las familias y docentes de educación especial y en general para todos los docentes de educación básica y familias con hijos en esta etapa escolar. Doy la bienvenida al estudio a la psicóloga María Esther Alejandra Díaz Nieto. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente labora en el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, antes CEINA, un centro de idiomas ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Licenciada Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Juan Hugo. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio de Radio Tamaulipas. Te agradezco enormemente esta invitación, este espacio para compartir este importante tema. Gracias, Alejandra. Pues vamos al tema, si te parece. Comencemos describiendo qué es el trastorno negativista desafiante. Muy bien. Fíjate que este trastorno no es algo tan frecuente, pero sí es un trastorno sumamente importante. Sí, es un trastorno de conducta que se caracteriza por la presencia repetitiva o persistente de comportamientos en donde el niño o la niña se torna desafiante, se torna negativo, ¿sí? Presenta conductas hostiles y tiende a ser desobediente hacia las figuras de autoridad. ¿Cuáles son las causas, Alejandra, de este trastorno? ¿Qué nos dice por ahí la literatura, la investigación? Fíjate Hugo, que las causas no están claramente definidas, ¿sí? Sin embargo, se cree que puede ser una combinación de factores genéticos, neurológicos y también de índole ambiental, y prioritariamente la crianza inadecuada o la exposición a entornos demasiado estresantes. ¿A qué edad estamos hablando de que podemos percatarnos de la aparición de ese trastorno en algún niño o alguna niña? Generalmente se manifiesta antes de los 8 años de edad, aunque los síntomas muchas veces son evidentes a más temprana edad. Hablando de síntomas precisamente, Alejandra, ¿cuáles son los que podemos observar principalmente? Ok, los síntomas incluyen resentimiento, cuando lo percibimos así en un niño, un enojo constante, frecuente, ¿sí? Esa tendencia a desafiar a las figuras de autoridad, que en este caso son los padres o los maestros, un niño que constantemente desobedece de forma persistente a las reglas o a las peticiones, y que tiende a discutir con adultos y a mostrar un comportamiento vengativo incluso con sus compañeros. De escuela o hermanos también estaríamos hablando. Sí, con sus compañeros de escuela, tiene dificultad para vincularse porque en todo momento está desafiando, está discutiendo, está peleando. Está contradiciendo. Exactamente. De hecho, procede en conducta de manera contraria a la indicación que pueda darle tanto el maestro o el padre. Licenciada, ¿y cuál es el tratamiento para este trastorno? ¿Existe alguno? Sí, en efecto, sí existe un tratamiento que incluye terapia individual, o sea, obligatoria, y también la interacción dentro de esta terapia de la familia, ¿sí? Lo más conveniente para este tipo de niños es que tengan una terapia conductivo-conductual. Y en algunos casos, dependiendo de la intensidad de su trastorno,
y también obviamente de los factores genéticos que exacerben sus conductas, es necesario que lleven medicación. Esta última con una duración que va a depender de la gravedad de los síntomas y que puede ir desde unos meses o hasta varios años. En este caso se sugiere que sea prescrita por un psiquiatra o incluso también por un neurólogo que haga la detección y también que haya una valoración neuropsicológica para respaldar el trastorno como tal. Que en este caso hablamos de personas que atienden enfermedades mentales, dado que este trastorno está asociado con muchas de las veces con problemas de salud mental. De hecho, este trastorno genera deterioro. Entonces, en el caso de ustedes, los psicólogos, ¿lo atenderían solo en la parte terapéutica? Sí, yo creo que como cualquier enfermedad en los niños, cualquier tipo de diagnóstico requiere sí la parte del psicólogo, la parte de la terapia conductual en alguna de las veces, como en TDAH, en autismo, en Asperger, pero también requiere la interacción de la familia y la unión de la familia, porque este tipo de problemas genera a veces la dispersión de la familia en este caso. Sí, cuando la situación se vuelve un poco más intensa o más grave, cuando no hay la capacidad de establecerle los límites que corresponden, se llega a generar conflictos entre los padres, ¿sí? Porque son niños muy hábiles en ese sentido y a veces a su conveniencia eligen si la opinión de papá es diferente a la de mamá, y entonces ellos se hacen hacia el lado que les conviene y esto genera conflictos entre los mismos padres, ¿sí? Y a la larga también un desgaste familiar. Y finalmente terminan desatendiéndolos. En efecto, sí, terminan desatendiéndolos porque es el niño quien en algún momento llega a tener el poder en la familia. El control. Exactamente. Los llega a manipular. Totalmente. Como previamente les dije, se diagnostica a través de una evaluación clínica. ¿Qué es el trabajo del psicólogo? Sí, preferentemente se tiene que pasar varios filtros porque hay que descartar alguna situación neurológica, por eso yo siempre recomiendo en este tipo de casos que el neurólogo haga primero que sea el primero en descartar que no haya ningún daño neurológico que esté generando este tipo de conductas, ¿sí? Negativistas y desafiantes. Posterior a ello, una valoración neuropsicológica para respaldar esa parte, y por último ya sería la valoración psiquiátrica para la situación de la medicación, por si el nivel de agresividad está muy elevado, ¿sí? Que es cuando se recomienda la medicación para que él pueda estar menos exaltado o menos irascible, ¿sí? Y definitivamente estamos hablando de puros profesionales de la salud mental, quienes van a examinar síntomas y los antecedentes del paciente. Alejandra, ¿tú atiendes en tu consultorio continuamente a pacientes? ¿Tienes casos de esta naturaleza? Sí hemos tenido casos de este tipo. Hemos trabajado en situación diagnóstica y trabajando en coterapia este tipo de pacientes. Y digo en coterapia porque es más sencillo llevarlo entre dos psicólogos, dos terapeutas. Sí, a la vez para no contaminarnos tanto del paciente y no apegarnos de repente a los juicios de él, porque tiende a ser un paciente que se niega y actúa a partir de su propia voluntad. Entonces, cuando no negocia y trabaja una terapeuta, está la otra escuchando para poder intervenir, en realidad. O sea que el trastorno negativista es tan intenso que el paciente en determinado momento intenta, por decirlo de alguna manera, incidir en las decisiones del terapeuta. Por supuesto, o sea, defiende. El paciente negativista desafiante se va a defender de absolutamente todas las personas que representan autoridad. Por eso es que a temprana edad es muy importante retomar con él un tratamiento.
que involucre a la familia para que él entienda que hay límites de contención, sí, y que hay límites que él debe de seguir. Por lo general ese paciente está desbordado y cree que él puede manipular y mandar en todo lugar. Y dentro del mundo real, conforme vaya creciendo, se va a dar cuenta que no es así. Exacto. Entonces, por eso es importante que a temprana edad se le pueda atender y que tenga un padre que tenga una firmeza, a la par que una madre que tenga una firmeza, que lo que promete cumple, sí, tanto premios como sanciones. Sanciones, exactamente. Pero que tengan firmeza, porque muchas de las veces el trastorno llega a crecer o a magnificarse en función de que los padres no van a la par en cuanto a la autoridad. ¿Cómo afecta este trastorno la vida diaria precisamente de esos niños o niñas que presentan este trastorno? Ok, esto puede afectar de manera negativa en sus relaciones interpersonales. ¿De qué manera? Pues porque al ser niños que desafían, niños que pelean de manera constante, pues los demás niños no quieren vincular con ellos porque son niños, entre comillas, se etiquetan como niños problema, ¿sí? Desgraciadamente, cuando las etiquetas no deberían existir para los niños, ¿verdad? Claro. En cuanto al rendimiento académico, también se ven afectados porque como es el maestro la figura de autoridad, si el maestro dice saquen el cuaderno, él no va a sacar el cuaderno, ¿sí? Él saca el libro, ¿sí? Porque no quiere seguir la indicación del maestro, porque él quiere hacer lo que él quiere, a lo mejor saca el cuaderno de iluminar, ¿sí? Y entonces el maestro lo vuelve a redireccionar y le pide, no, saque el cuaderno, o te estoy pidiendo el cuaderno, y él saca otra cosa, ¿sí? Entonces se afecta académicamente, ¿sí? Y aparte también se afecta el funcionamiento social a la larga, ¿sí? Porque esto tiene repercusiones, porque lo aísla, y aparte de aislarlo en un sentido social, tampoco le permite avanzar académicamente. O sea que entonces es una negación sistemática, constante, que ni maestros ni compañeros quieren a veces ya pues tratar con él, ¿no? Los niños, tareas, ¿no? Juegos, ¿no? Invitaciones a un grupo, ¿no? No, de hecho, o sea, hay cierto rechazo. Sí, porque cuando se llegan a vincularse tiene que ser con personas que sigan sus conductas, ¿sí? Que lo obedezcan. Que obedezcan sus conductas, y por lo general sus conductas van contrarias a las normas de los padres, a las normas de la escuela. Entonces ellos prefieren, los otros niños que sí tienen límites, prefieren no tener consecuencias negativas. Y al niño que tiene el trastorno negativista desafiante no le importa la consecuencia, porque también la sabe manipular en determinado momento. Te quito el balón, no importa, ¿sí? Agarro otra cosa, o hago mi pelota con papel, ¿sí? Te voy a restringir el tiempo a tu cuarto, y dentro del cuarto encuentran la manera también de vivir su juego, aún a partir de la fantasía, ¿sí? Pero no ceden a la autoridad. ¿Qué tan frecuente es actualmente este trastorno? No te voy a hablar de porcentajes, pero estadísticamente sí se ha incrementado, precisamente porque hoy en día los padres no se encuentran tan presentes en la crianza, porque actualmente se trabaja, tanto mamá como papá en la sociedad actual tienen que trabajar para poder sobrellevar gastos de la casa y de la educación de los hijos. Entonces, la madre no está presente al 100%, y estos niños requieren una mamá y un papá con una autoridad firme. Más el tratamiento que deben de llevar, y a veces no se cumple con todo el protocolo que debieran de llevarse. Bueno, pues precisamente ahí está entonces la importancia de atender esto a tiempo, como bien lo comentabas, para evitar precisamente los bajos rendimientos, las bajas calificaciones y sobre todo las malas relaciones en la escuela y pues en la familia. Antes de seguir, Alejandra, estimado auditorio, ¿qué te parece si vamos a complementar esto que hemos estado platicando con la siguiente información? Adelante, por favor.
El trastorno negativista desafiante es un trastorno del comportamiento que se presenta en la infancia y la adolescencia. Se caracteriza por una persistente actitud desafiante y desobediente a las figuras de autoridad y una actitud negativa y hostil en general. Las personas con trastorno muestran una resistencia a seguir normas y directrices establecidas, a discutir y desafiar constantemente las peticiones y órdenes de los demás. También son propensos a enojarse fácilmente, a presentar crisis de ira y ser vengativos. Este trastorno puede afectar negativamente la vida cotidiana de quienes lo padecen, así los entornos familiar, escolar y social. Además, pueden ser un estorbo en la interacción personal, en el rendimiento académico y en el desarrollo socioemocional del individuo. El trastorno negativista desafiante se diagnostica en la infancia y la adolescencia y es más frecuente en los niños que en las niñas. Se desconoce el origen de dicho trastorno, sin embargo, se cree que factores genéticos, ambientales y biológicos influyen en su desarrollo. Se trata principalmente con terapias psicoterapéuticas, como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento adecuadas, mejorar su comunicación, gestionar la ira y modificar patrones de pensamientos negativos. En algunos casos, puede ser necesario el uso de ciertos medicamentos para tratar síntomas característicos como la explosividad y la irritabilidad. Alejandra, ¿existen factores de riesgo para la presencia de este trastorno? Sí existen factores de riesgo. Aquí estamos hablando de factores de riesgo como algunos antecedentes familiares del trastorno, que dentro de la familia ya haya existido problemas de conducta, porque la vía genética pues eso es innegable, ¿verdad? Sí existe la predisposición y aparte tenemos padres que son laxos, que son permisivos y el niño ya tiene el antecedente genético y ve la oportunidad de desarrollarlo, pues obviamente sí existe ese factor de riesgo. A veces también los entornos familiares disfuncionales es de ahí de donde proliferan, ¿verdad? Cuando hay una disfunción familiar, es como un sistema de defensa para ellos, su tipo de personalidad, porque entonces la autoridad no está definida, no hay afecto, no hay límites, ¿verdad? Porque se juegan la autoridad entre la madre y el padre, ¿verdad? Y obviamente también la exposición a la violencia o al abuso psicológico y físico. Estos son factores predisponentes. Claro, pues imagínate si genéticamente existe la predisposición y la dinámica familiar es intensa y la dinámica escolar y la dinámica social, pues es definitivamente un caldo de cultivo para que esto aparezca, ¿no? Totalmente. Licenciada, ¿puede llegar a curarse este trastorno o solo se disminuye con la terapia, con la medicación? ¿Qué pasa? Definitivamente no hay una cura, no hay una cura, ¿sí? Pero se pueden lograr mejoras muy importantes y significativas con el tratamiento adecuado y el apoyo, ¿sí? Cuando el paciente se pueda someter a un tratamiento conductual, y los padres puedan restaurar o restablecer límites a una edad corta, porque ya cuando nos toca la adolescencia es un poco más difícil el manejo de los límites, sí tienen probabilidades de mejorar, pero siempre van a ser niños o adolescentes o incluso adultos con problemas en el manejo de los límites, ¿sí? Pueden verse favorecidos socialmente, claro, y a lo mejor desarrollarse como adultos en oficios o carreras que no impliquen el manejo de tantas reglas. ¿Son conscientes de su comportamiento las personas con este trastorno, licenciada? En la mayoría de los casos, las personas que lo sufren sí son conscientes de este comportamiento, porque incluso hacen uso de esa ventaja, pero pueden tener dificultades para controlarlo, sobre todo cuando se trata de arranques de ira, porque pueden exacerbarse ahí, pueden, con respecto a la ira, pueden llegar a ser demasiado violentos
E incluso pueden llegar a conductas autolesivas con el fin de lograr ellos ejercer el control, ¿sí? Ahora, a partir de esto, se les dificulta el control emocional e impulsivo. Sí. ¿A quiénes afecta más, licenciada? ¿Niñas o niños? ¿Hay algún dato en ese sentido? No, dentro de la práctica a mí me ha tocado ver más a niños varones. Varones. Sí, pero no es un estadístico, lo estoy hablando a partir de tu práctica. De mi práctica personal, de mi consulta, de mi experiencia de vida, me ha tocado ver a más varones que a niños. ¿Puede prevenirse el desarrollo de este trastorno, licenciada? No hay una manera de prevenirlo totalmente. ¿Sí? Sin embargo, ayuda mucho la implementación de estrategias tempranas de intervención y apoyo familiar para evitar que aparezca. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la crianza es muy importante el manejar las reglas, los límites para ellos, ¿sí? Desde que son pequeños, porque a veces pareciera ser que a un niño pequeño no le puedo ordenar y no lo puedo hacer seguir lo que como padre quiero, pero sin embargo claro que se puede, ¿sí? Aún si el niño puede decirte que no quiere comer, pero tu responsabilidad como padre es hacerle entender que va a comer, porque esa es la hora de comer, entonces lo sientas en su silla y le ofreces la comida, aun y cuando solo comiera una cucharada, ¿sí? Eso le va a llevar a entender que la regla no depende de él, depende de papá o de mamá, ¿sí? Y ahí muchas veces es cuando se comienza a perder desde ahí, o sea, desde un niño de 2 años o de año y medio que adquiere el poder y que los padres lo permiten y lo ven como algo lúdico, ¿sí? Y lo aplauden, ¿no? Esa parte es muy importante como algo preventivo, ¿sí? El poder establecer adecuados límites, ¿sí? Para evitar que aparezca. Esto debe complementarse con, como les decía, con una crianza adecuada y una comunicación más abierta con él. ¿Qué impacto tiene en la familia este trastorno? Hijo, esa es una súper pregunta. Pues mira, puede crear conflictos y tensiones familiares y que afectan la dinámica familiar, más si existen hermanos, ¿sí? Porque entonces hay marcadas diferencias, ¿sí? Y las relaciones se vuelven caóticas, pudiendo llegar a una disfuncionalidad familiar, porque dentro de la experiencia personal se ha llegado incluso hasta el divorcio. ¿Hay alguna diferencia, licenciada, entre el trastorno negativista y la rebeldía, pues que de manera normal se manifiesta en la infancia, adolescencia? Sí, claro, la diferencia está en la intensidad y la persistencia de los comportamientos desafiantes. Pues mientras que en la rebeldía es común, eso sí es común en la infancia, ¿verdad? Pero en el trastorno negativista desafiante implica un patrón continuo, o sea, no en ningún momento cede, ¿sí? Es continuo, es problemático su comportamiento. ¿Tiene alguna relación este trastorno con otros trastornos, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención o algún otro? Pues la relación que existe con otros trastornos, o sea, sí puede generarse ambos trastornos a la vez, pero esta situación agrava al trastorno negativista desafiante, porque cuando aparece junto con el trastorno de déficit de atención por hiperactividad afecta más la situación escolar e incrementa el nivel de energía que va a tener el niño para ser negativista, para actuar de manera hostil, o sea, va a contar con muchísima energía, ¿sí? Entonces, pues obviamente no es tan favorable que aparezcan juntos, pero sí pueden aparecer juntos. ¿Puede continuar en la adolescencia y la edad adulta? Sí, definitivamente, sí pueden continuar. Por eso lo más recomendable es que si se detecta a tiempo, sea tratado.
Licenciada, a largo plazo, ¿qué impacto puede tener este trastorno en la vida de una persona? A largo plazo puede incluir dificultades en las relaciones, en el rendimiento académico y en el desarrollo de trastornos mentales. Incluso si no es tratado, puede llegar a desarrollar conductas delictivas. Que es algo ya un nivel más alto. Elevado, sí. Bien, licenciada, pues hemos llegado al final del programa. Si gustas dejarnos algún mensaje final, alguna recomendación para nuestros radioescuchas. Yo te agradezco, Hugo, enormemente la oportunidad, la compañía de los radioescuchas, decirles que estamos a sus órdenes, que pueden contactarme en el 834-150-9589 y mi correo electrónico es aledias-72@hotmail.com. Y pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente a compartir con tu auditorio un poco sobre el trastorno negativista desafiante. Pues nada que agradecer, Alejandra, al contrario, gracias a ti por venir pues por segunda ocasión aquí a Expresión Inclusiva, compartirnos en este caso tus conocimientos acerca de este trastorno. Estimado auditorio, hasta aquí la participación de la licenciada Alejandra Díaz Nieto, psicóloga del Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Yo soy Juan Hugo Zúñiga, hasta la próxima.